Y aquí estamos de vuelta, una vez más. Y ya de una vez dije, vamos a sacarla, vamos a sacar ya la última, vamos a sacar la última del regalito de esta marca de Essica, que recuerden que es una marca económica, que la podemos encontrar en Amazon, la podemos encontrar en su misma página web. Y pues bueno, aprovechando este regalito, muchísimas gracias una vez más, o sea, jamás se cansen de agradecer cuando alguien tiene un detalle con ustedes. Jamás, 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 jamás. Y conmigo lo han tenido y con todos ustedes también, porque son parte de esta comunidad, son parte de la familia de Javier Chávez Perfumes. Sí, un nombre muy original, lo sé, pero no se me ocurría nada. Entonces, pues vamos a darle con Chromo Black de Essica. Chromo Black de Essica fue de las fragancias que yo dije, creo yo que nos vamos en un orden de menor a mayor, de menor intensidad. Está siendo la más, ¿cómo se dice? La más llevadera, la más para todo el año, la más versátil. Después pasamos a lo que es la 1 Million, que podría ser para más nocturno, más ocasiones especiales, nada invasiva, menos dulce que la 1 Million, pero con una pesadez un poquito más que esta. Y pues nos vamos, sí, a la del huequito, a la que no tiene absolutamente nada, pues como les dije, que es la Chromo Black de Essica. Esta Chromo Black en papel, que realmente lo sprayé, que la atomicé el mismo día que la otra, que es esta, prácticamente, pues sí, no me huele ya nada. Ha perdido su aroma, ha perdido su intensidad, no está en papel. Y la tuve que atomizar antes de empezar a grabar el video, ya tiene una horita. Y sí, es verdad que aquí está, es una salida con pomelo, o la toronja, para algunos que nunca la conozcan como pomelo o viceversa. Tiene el cardamomo, pero es un cardamomo más verdoso, y Essica creo que refleja que es de Guatemala. O sea, es un cardamomo bueno. El de cardamomo de Guatemala es muy bueno. Y trae pimienta negra. Esas tres notitas, pomelo, cardamomo y pimienta negra en la salida. En las notas de corazón trae lo que es el LMI, el geranio, las hojas de violeta, que afortunadamente creo que no erré en esa nota, y tampoco en el cardamomo. En el pomelo yo estaba que era entre naranja o mandarina o algo así, pero bueno, es pomelo. Y en las notas de fondo trae el musgo de roble, trae la tonka, trae el pachuli, trae el sándalo y trae las maderas de Gaia. Ok. Primeras impresiones, yo dije, esta fragancia se me hace un poquito más oscurita, se me hace una fragancia más pesadita, y vean que qué equivocado estaba. Creo que la más pesadita podría yo decir que es la Magnat Select. Para mí es la más pesadita. ¿Por qué? Porque el pomelo es muy notorio en esta fragancia. Es de principio a fin se siente ese pomelo. Podría decir que es inclusive está en medio entre la 1 y la Magnat Select de versatilidad. Esta yo la veo totalmente viable, inclusive para llevarla en el día, llevarla en la noche, sin ningún problema, Es más noble, y sí que es verdad que, híjole, me decepcionó un poquito. Porque la primera impresión, pues sí, yo dije, wow, esto está interesante, está esto, está lo otro, shalala. Y no me gusta equivocarme en ese aspecto, porque siento que hasta me estoy engañando yo mismo. Es la que menos me dura. Literal. 4 horitas, 5 horitas, es la que menos me dura. Inconveniente en ese aspecto, pues sí, es un inconveniente.
Pero para aquellas personas que les gusta, repito, tener fragancias que siempre te duren más de 8 horas. Aquí la proyección también fue más cortita, la duración, les repito, fue cortita. La estela un poquito mayor que las demás por esa connotación del pomelo, de la tonka, del pachuli. Y se me hace extraño que al traer la batonka o el tonka, como le quieran poner, me haya durado menos que las demás fragancias. Yo quise como que echarle la culpa a lo que yo estaba haciendo en el día. O sea, fue una tarde muy ajetreada, muy calurosa. Yo dije, bueno, puede ser que sea por esto. Y luego de repente al día siguiente, como que por obra del divino, del Señor, del destino, lo que haya sido, del clima, cambió a un clima un poquito más frío. Y prácticamente la fragancia ahí se me murió. O sea, sí, se me murió, literal. O sea, no la sentí más. O sea, dije, ¿qué está pasando? Dije, no puede ser, no me puede decepcionar esta fragancia, no. O sea, yo esperaba pues algo bien. Y luego, otra vez, vuelve a cambiar el clima. Por eso no me logro curar de la bendita garganta. Cambia el clima a un clima más caluroso. Caluroso me refiero a que estábamos a 14, 16 grados esos días. Un día antes la chamba estábamos a tope de grasa por todos lados también. O sea, sacando servicio constante. Y un calor muy, pues no extremo, pero sí excesivo en cocina. Y luego llega ya este clima caluroso, entre caluroso y templado. Así, mejor. Y fue cuando sentí que la fragancia me hizo un mejor rendimiento. Se sentía ese pomelo, se sentía ese cardamomo, se sentía el elemí, el geranio. Se empezó a sentir también ese sandalito, o sea, empezó a florecer la fragancia. O sea, como que dijo, espérame, dame chance. Dame una tercera, cuarta oportunidad y vas a ver que te voy a sorprender, te voy a gustar, te voy a encantar. Ok. Mejoró la estela, mejoró la duración, mejoró la proyección. Como que revivió el perfume en un clima templado por el día. Y ya en la noche nos fuimos al cinito y todo eso. Y la fragancia estaba como que acurrucadita. O sea, como que se acurrucó a mí. Tanto que mi mamá me dijo, oye, ¿qué perfume traes hoy? Y le dije, pues el que me llevé al trabajo. Me puse la Chromo Black, la que me regalaron, la que me trajeron en el paquetito de 3. Me dice, mira, se siente una fragancia cálida, se siente una fragancia acogedora. No me molestó en lo más mínimo, pero sí que me daba, dicen, ratitos de la película me daba ese aire de que traías tú algo. Entonces dije, ok, más que una fragancia oscura, yo la podría ver como que más como una fragancia azul. Pero me contradigo porque digo, es que entonces si fuera una fragancia azul me hubiera aguantado en este tiempo, me hubiera aguantado acá y me hubiera aguantado acá, como otras fragancias azules que tengo. No tengo muchas, pero las que tengo, pues vaya que sí me han rendido. El pomelo está ahí, el pomelo sigue estando ahí y es por eso que no me dio esa duración como las otras en el papel secante. Por eso no me dio esa duración en un tiempo frío. Por eso no me dio esa duración en un calor un poquito más intenso, un movimiento del cuerpo más intenso, pues no estaba ahí. Pero ya en una tarde atempladita, acogedora, sin tanto ajetreo, sí que es verdad que la fragancia se conservó. Pero no
te quiero decir ni engañar de que sea una fragancia de 8 o 9 horas. No, no lo es. Sí, dura 4 o 5 horitas. ¿Por qué? Porque cuando fui al cine me la volví a poner. Precisamente para eso, para decir, a ver, ¿qué tal funciona en el cine? Y funciona bien, o sea, bien a secas. Me encantó en el unboxing, pero sí que bajó sus estándares. Y sí que es verdad que me duró muy poquito. Y pues bueno, no es una fragancia mala, es una fragancia rica, que al momento de mover, pues si te llega ese aroma, pero no es una fragancia proyectona, no es una fragancia con una estela de velo de novia, como yo les digo a veces. No lo es, pero su aroma es rico, me gusta, más no me encanta. Y pues bueno, son sorpresas que te da la vida y la vida que te da sorpresas. Y y pues esta fue un cambio brutal a la primera impresión al uso diario y cotidiano de esta fragancia. Es muy rica, pero sí es verdad que se pierde muy pronto y que solamente yo la vería precisamente para esos momentos cortitos del momento del día y en un clima templadito, ni muy caluroso ni muy frío, porque la fragancia no resalta. Es una fragancia simplemente para estar pegaditos. ¿Se acuerdan de aquel video que les dije para estar en casa y no hacer nada? Probablemente sea una de ellas. Pero bueno, no porque no me haya gustado en estas 4, 5, 6 veces que lo utilicé y que no me dure el papel secante, no significa que no la voy a usar y que yo no le voy a dar otra oportunidad. Por supuesto que sí. O sea, va a estar ahí en algún momento en que diga, esta fragancia es idónea para esto. Va a llegar su momento. Yo lo sé, va a llegar. Y entonces sabrán de ella. Por lo pronto, si llegáramos a ponerle en un orden, pues prácticamente, pues sí, se queda primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Puede ser que cambien de lugar, puede ser que sí, pero ya va a ser más adelante, conforme vaya yo animándome, que diga, a ver, hoy vamos a ponernos esta para checar qué show, qué onda. Y si llego a sentir algo y si puedo llegar a retractarme, créanme que serán los primeros en saberlo. Pero por lo pronto, Jessica, gracias por el regalo. Y pues chicos, chicas, nos seguimos viendo. Y pues bueno, son cosas que nos pasan a todos. Que son cosas que nos pasan a todos. Y pues bueno, ya. Al próximo video. Chao y bye.